Nunca pensé que mi propia hija me haría sentir tan pequeña delante de toda su familia, pero esa noche de domingo me quedó grabada para siempre como la más humillante de mi vida. Yo había gastado todo mi dinero de la pensión preparando una cena especial para recibir a Esperanza, mi hija, junto con su esposo Arturo y mis 2 nietos gemelos, Ricardo y Fernando, de 15 años. Quería que todo fuera perfecto, así que compré carne de res para hacer barbacoa estilo Guadalajara, preparé frijoles refritos caseros, tortillas recién hechas y un flan de vainilla que sabía que a los muchachos les encantaba. Cuando llegaron, noté que Esperanza parecía tensa, pero pensé que tal vez había tenido un día difícil en la oficina donde trabajaba como secretaria. Arturo entró saludando apenas, con esa actitud fría que había desarrollado hacia mí desde que se casaron hace 10 años. Los gemelos, Ricardo y Fernando, corrieron directo a la sala sin siquiera darme un abrazo, como solían hacer cuando eran pequeños. Pero yo seguí sonriendo, porque los amaba a todos y había esperado esta cena familiar durante semanas. Cuando serví la barbacoa en los platos de cerámica que había heredado de mi madre, Arturo hizo una mueca de disgusto y empujó el plato hacia el centro de la mesa. «Esta carne está demasiado salada, Guadalupe», dijo con voz alta, lo suficiente para que los vecinos pudieran escuchar a través de la ventana abierta. Mi corazón se aceleró, pero antes de que pudiera responder, Esperanza agregó con tono molesto: «Ay, mamá, ya no tienes edad para cocinar bien. Siempre le pones demasiada sal a todo». Sentí que mi cara se encendía de vergüenza. Había cocinado para mi familia durante más de 50 años. Había criado a Esperanza sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía 8 años, y ahora me decían que no sabía cocinar. Traté de sonreír y me disculpé. «Perdónenme, tal vez sí me pasé un poquito con la sal. ¿Quieren que prepare otra cosa?». Pero la humillación no había terminado. Ricardo, el mayor de los gemelos por 10 minutos, probó el flan y lo escupió de regreso al plato con cara de asco. «Abuela, esto sabe horrible. ¿Qué le pusiste?». Fernando se rió y agregó: «Sí, abuela, parece que se te olvidó cómo hacer postres». Los 2 muchachos siguieron riéndose, mientras yo sentía que las lágrimas querían salir de mis ojos, pero me las tragué porque no quería hacer una escena. Entonces Arturo se dirigió a Esperanza como si yo no estuviera presente. «Tu mamá está perdiendo la cabeza, mija. Mira nada más esta comida tan mal hecha. Ya no puede vivir sola, se está poniendo senil». Sus palabras me golpearon como un rayo, pero lo peor vino después. Esperanza suspiró profundamente, como si estuviera cansada de cargar con un peso muy grande, y dijo las palabras que se me quedaron grabadas para siempre: «Esta vieja solo me da vergüenza. No sé por qué todavía me molesto en traer a mi familia aquí». Lo dijo lo suficientemente fuerte para que toda la colonia pudiera escuchar. Sus palabras causaron un dolor profundo en mi pecho, una tristeza que nunca había sentido en mis 71 años de vida. Me quedé parada junto a la mesa, con el delantal puesto y las manos temblorosas, viendo cómo mi propia sangre me despreciaba delante de sus hijos. Los gemelos siguieron burlándose de mi comida. Arturo negaba con la cabeza como si yo fuera una carga imposible de soportar, y Esperanza evitaba mirarme a los ojos. En ese momento, algo dentro de mí se quebró para siempre, pero también algo nuevo comenzó a nacer, una determinación silenciosa que cambiaría todo. Después de esa cena desastrosa, fingí que todo estaba bien. Les ofrecí café, les pregunté por sus vidas, traté de conversar con mis nietos sobre la escuela, pero nadie me prestaba atención real. Esperanza estaba revisando su teléfono celular. Arturo veía el fútbol en la televisión que yo había comprado para que se sintieran cómodos en mi casa, y los muchachos jugaban videojuegos en sus aparatos portátiles. Cuando finalmente se fueron, Esperanza ni siquiera se despidió como antes lo hacía. Solo gritó desde el carro: «Nos vemos luego, mamá. Trata de cocinar mejor la próxima vez». Arturo tocó el claxon impaciente mientras los gemelos se reían de algo en sus teléfonos. Me quedé parada en la puerta de mi casita en la colonia Doctores, viendo cómo se alejaban sin mirar atrás ni una sola vez. Esa noche, sola en mi cocina, miré los platos sucios y la comida que casi no habían tocado.
Había gastado 300 pesos de mi pensión de 1,200 en esa cena, dinero que necesitaba para mis medicinas, pero quería hacer algo especial para mi familia. Recordé cuando Esperanza era niña y yo trabajaba limpiando oficinas de lunes a sábado, cosiendo ropa los domingos para poder pagarle clases de danza. Recordé las noches que me quedaba despierta haciendo sus disfraces para las presentaciones escolares, usando retazos de tela que compraba en el mercado de San Juan. Había vendido los aretes de oro de mi difunta madre para pagarle la preparatoria particular que ella quería. Había trabajado doble turno en una maquiladora durante 5 años para costearle la carrera de secretariado ejecutivo. Nunca me volví a casar porque dediqué toda mi vida a sacarla adelante. Y ahora, a los 71 años, descubría que para mi hija yo era solo esa vieja que le daba vergüenza. Esa madrugada, sentada en mi silla favorita de la sala, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Ya no iba a mendigar amor ni respeto. Ya no iba a permitir que me trataran como una carga vergonzosa. Fui a mi ropero y saqué una caja de zapatos donde guardaba documentos importantes desde hacía muchos años. Adentro estaba la escritura original de la casa donde vivía Esperanza con su familia. Esa casa de 3 recámaras en la colonia del Valle se la había comprado cuando ella se casó con Arturo como regalo de bodas. Había usado todos mis ahorros de 30 años trabajando, además de pedir un préstamo en el banco que terminé de pagar apenas el año pasado. Pero por un error en el registro, la escritura siguió a mi nombre, y yo nunca lo corregí porque pensé que algún día se la heredaría oficialmente. Nunca les dije que legalmente la casa era mía, porque confiaba en que éramos familia. Sonreí por primera vez en semanas al darme cuenta de que esa confusión legal iba a servirme para algo muy importante. Busqué en mi agenda el teléfono del licenciado Mauricio Hernández, un abogado honesto que me había ayudado con los papeles de pensión años atrás. Era momento de hacer algunas llamadas telefónicas muy importantes. Los siguientes días actué como si nada hubiera pasado. Cuando Esperanza me llamó para cancelar nuestra comida dominical, inventando una excusa sobre compromisos familiares importantes con la familia de Arturo, yo simplemente le dije: «No te preocupes, mija. Lo entiendo perfectamente». Mi voz sonaba tan calmada que hasta ella se sorprendió. Comencé a organizar mis cosas en silencio. Doné ropa vieja a la iglesia del barrio, separé fotografías importantes y guardé documentos en orden. Visité algunas casas de asistencia para adultos mayores, no porque necesitara cuidados especiales, sino porque quería encontrar un lugar tranquilo donde empezar una nueva vida, lejos de quien me despreciaba. También cambié mi testamento, sacando a Esperanza como heredera única y dejando todo a un asilo de ancianos abandonados que conocía en Xochimilco. Durante esas semanas de preparación silenciosa, recordé muchas cosas. Recordé cuando Esperanza tenía fiebre alta y yo vendí mi anillo de matrimonio para pagar el hospital privado. Recordé cuando quiso estudiar inglés y yo trabajé limpiando casas los fines de semana para pagarle las clases. Recordé cuando se graduó de secretaria y lloró de felicidad, agradeciéndome por todos los sacrificios que había hecho por ella. Pero también recordé cómo había cambiado después de casarse con Arturo, cómo sus visitas se volvieron más espaciadas y frías, cómo dejó de preguntarme sobre mi salud o mis necesidades, cómo comenzó a tratarme como una obligación molesta en lugar de como su madre. Y finalmente, cómo llegamos a esa cena horrible donde me llamó vieja vergonzosa delante de sus hijos. El licenciado Mauricio me explicó todo el proceso legal con paciencia y respeto. «Señora Guadalupe», me dijo, «usted tiene todo el derecho de recuperar su propiedad. Los papeles están en orden y la ley la protege». También me ayudó a redactar una carta oficial dándoles 30 días para desocupar la casa, tiempo más que suficiente para que encontraran otro lugar donde vivir. La transformación que estaba sucediendo dentro de mí era silenciosa, pero profunda. Por primera vez en décadas, no estaba preocupada por complacer a otros o por evitar conflictos. Estaba tomando decisiones basadas en mi propia dignidad y bienestar. Me sentía como una mariposa saliendo lentamente de su capullo, descubriendo que tenía alas que había olvidado usar. Una tarde, mientras organizaba papeles antiguos, encontré una fotografía de cuando Esperanza hizo su primera comunión. Yo aparecía sonriente a su lado,
con un vestido azul que había cosido especialmente para esa ocasión. Ella tenía 8 años y me abrazaba con amor genuino. Me pregunté en qué momento esa niña amorosa se había convertido en la mujer fría que ahora me despreciaba. Pero ya no tenía tiempo para lamentaciones. Había tomado una decisión y la iba a cumplir hasta el final. Conseguí un trabajo de medio tiempo cuidando a la señora Carmen, una viejita de 85 años que vivía sola y necesitaba compañía. No era por el dinero, sino porque quería sentirme útil otra vez, valorada por lo que podía dar en lugar de ser vista como una carga. La señora Carmen me recibió con cariño genuino y me trataba con el respeto que merecía. Guadalupe, me decía, qué bendición que hayas llegado a mi vida. Se nota que eres una mujer de buen corazón. Sus palabras me sanaban un poquito el alma cada día, recordándome que mi valor como persona no dependía de cómo me tratara mi propia familia. Compré ropa nueva, me arreglé el cabello en la peluquería del barrio y comencé a caminar todas las mañanas por el Parque México. Por primera vez en años, me estaba cuidando a mí misma en lugar de vivir únicamente para otros. Me inscribí en clases de tejido en el centro comunitario y conocí a otras mujeres de mi edad que me recibieron con amistad sincera. Dolores, una señora de 75 años que había pasado por una situación similar con sus hijos, me contó su historia mientras tejíamos bufandas para donar al orfanato. Guadalupe, me dijo, uno no puede obligar a la familia a valorarnos, pero sí podemos elegir rodearnos de gente que nos aprecie de verdad. Sus palabras me confirmaron que estaba tomando el camino correcto. Los días pasaban, y yo seguía actuando normal cuando hablaba con Esperanza por teléfono. Ella seguía cancelando planes y poniendo excusas para no visitarme, sin saber que ya no me dolía tanto como antes. Estaba construyendo una nueva vida donde mi valor no dependía de migajas de cariño de quien debería amarme incondicionalmente. Una noche, mientras cenaba sola en mi cocina, miré hacia el futuro por primera vez en mucho tiempo. Vi días tranquilos cuidando a la señora Carmen, tardes tejiendo con mis nuevas amigas, mañanas caminando por el parque sin prisa ni preocupaciones. Vi una vida donde no tenía que mendigar respeto ni aguantar humillaciones por mantener lazos familiares que solo me lastimaban. Había vivido 71 años, criado a una hija sola, trabajado duro toda mi vida y nunca había hecho nada solo para mí. Era momento de cambiar eso. Era momento de vivir para Guadalupe Morales, no para los caprichos y desprecios de una familia que me había olvidado después de recibir todo lo que yo podía dar. El licenciado Mauricio me llamó para confirmar que todos los papeles estaban listos. Señora Guadalupe, ¿está segura de que quiere proceder? Una vez que entregue la notificación, ya no habrá vuelta atrás. Le respondí con una voz firme que me sorprendió a mí misma. Licenciado, nunca he estado más segura de algo en toda mi vida. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Soñé que volaba sobre la Ciudad de México, libre como un pájaro que había encontrado finalmente el cielo abierto. Cuando desperté, supe que mi nueva vida estaba a punto de comenzar y que las consecuencias de años de desprecio familiar estaban por llegar a la puerta de quienes me habían lastimado. Pero lo que ellos no sabían era que esta vez, por primera vez en mi vida, yo tenía el control total de la situación y estaba lista para usarlo. Los días siguientes a la entrega de los documentos legales fueron los más extraños de mi vida. Por las mañanas me levantaba temprano, como siempre había hecho, pero ahora mis rutinas tenían un propósito diferente. Ya no era la abuela desesperada esperando llamadas telefónicas que nunca llegaban, sino una mujer que había tomado control de su destino. Preparaba mi café negro en la taza de peltre que usaba desde hace 30 años y me sentaba en el patio trasero a ver salir el sol sobre los techos de lámina de la colonia. El teléfono sonó 3 veces ese primer día. Las 3 veces era Esperanza, con una voz cada vez más alterada. En la primera llamada sonaba confundida. «Mamá, ¿qué significa este papel que nos llegó? Dice algo sobre desalojo y no entiendo nada». Le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Esperanza, el papel es muy claro. Tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir». La segunda llamada llegó 2 horas después. Esta vez su voz sonaba molesta. «Mamá, esto es ridículo. No puedes hablarnos de desalojo como si fuéramos inquilinos. Somos tu familia». Mi respuesta fue simple.
La familia se trata con respeto, mija. Cuando me llamaste vieja vergonzosa delante de tus hijos, decidiste que ya no éramos familia. La tercera llamada llegó por la noche, y ahí su voz sonaba desesperada. Mamá, por favor, esto no puede ser en serio. ¿Dónde vamos a vivir Arturo y yo con los muchachos? No tenemos dinero ahorrado para una casa nueva. Le expliqué pacientemente. Esperanza, has tenido 10 años viviendo gratis en esa casa. Si hubieras ahorrado lo que gastaste humillándome, tendrías suficiente para cualquier lugar. Después de esa última llamada, desconecté el teléfono. Necesitaba silencio para procesar todo lo que estaba sintiendo. No era triunfo lo que sentía, tampoco venganza. Era algo más profundo. Por primera vez en décadas me estaba respetando a mí misma. Me estaba defendiendo de la manera que nunca había aprendido a hacer. Esa noche, sola en mi casa, que de repente se sentía más grande y tranquila, comencé a recordar. Saqué una caja vieja de cartón que guardaba debajo de mi cama, llena de fotografías que no había visto en años. La primera que encontré era de cuando Esperanza tenía 5 años. Estábamos en Chapultepec, en uno de los pocos paseos que nos pudimos permitir después de que Ramón, su padre, nos abandonó. Recordé ese día con una claridad dolorosa. Esperanza llevaba un vestidito amarillo que yo había cosido con retazos de una cortina vieja, y en la foto sonreía abrazando un globo rojo que le había comprado un vendedor ambulante. Yo aparecía a su lado, flaca y cansada, pero sonriendo porque ella era feliz. Gastamos 5 pesos en ese globo, dinero que necesitábamos para el camión de regreso a casa, pero ver su carita de alegría valió la pena caminar 2 horas bajo el sol. Después de que Ramón se fue con su secretaria de 20 años, dejándonos sin nada más que deudas y vergüenza, yo tenía que trabajar en 3 empleos para mantenernos. Limpiaba oficinas desde las 5 de la mañana hasta las 9. Luego iba a cuidar a los hijos de la señora Beatriz desde las 10 hasta las 4 de la tarde, y por las noches cosía ropa para una fábrica que me pagaba por pieza terminada. Esperanza se quedaba sola muchas horas, pero nunca se quejaba. Era una niña obediente que hacía su tarea en la mesa de la cocina mientras yo cosía a su lado. «Mamá», me decía, «cuando sea grande voy a trabajar en una oficina muy elegante y te voy a comprar una casa grande». Yo le acariciaba el cabello y le prometía que algún día las dos tendríamos una vida mejor. Durante años viví únicamente para esa promesa. Trabajé como mula de carga, sacrifiqué mi salud, mi juventud, cualquier posibilidad de rehacer mi vida personal, todo por darle a Esperanza las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando cumplió 15 años y quiso una fiesta de quinceañera como sus compañeras de la escuela, vendí los únicos 2 anillos de valor que me quedaban de mi matrimonio para pagarle el vestido rosa que había visto en un aparador del centro. Encontré otra fotografía de esa fiesta. Esperanza se veía hermosa con su vestido de princesa, rodeada de amigas que la envidiaban por tener una madre que se sacrificaba tanto por ella. Yo aparecía en el fondo, con un vestido prestado de mi comadre Rosa, pero con una sonrisa enorme porque mi hija era la más linda de todas. Gasté 3 meses de salario en esa fiesta, pero ver su felicidad me llenaba el corazón. Cuando llegó el momento de decidir sobre la preparatoria, Esperanza quería ir al Colegio Madrid, una escuela cara del sur de la ciudad donde estudiaban los hijos de familias acomodadas. «Mamá», me dijo, «ahí voy a conocer gente importante. Me va a ayudar para mi futuro». Yo sabía que las colegiaturas eran imposibles para nuestro presupuesto, pero no pude decirle que no. Conseguí un cuarto trabajo los fines de semana, vendiendo quesadillas afuera del mercado de la Merced. Me levantaba a las 4 de la mañana para hacer la masa, preparar los guisados, cargar mi comal portable y mi mesa plegable hasta el puesto que rentaba por 20 pesos diarios. Estaba de pie 12 horas seguidas bajo el sol o la lluvia, gritando «quesadillas calientitas», hasta quedar ronca. Mis manos se llenaron de callos y quemaduras del comal. Mis pies se hincharon tanto que tuve que comprar zapatos 2 números más grandes. Mi espalda se curvó de tanto cargar bultos de masa y ingredientes. Pero cuando Esperanza llegaba a casa con buenas calificaciones, presumiendo a sus nuevas amigas fresas, yo sentía que todo el cansancio valía la pena. Durante esos 3 años de preparatoria, Esperanza comenzó a cambiar. Dejó de contarme sobre su día,
Dejó de pedirme consejos, dejó de ayudarme con las labores de la casa. Mamá, mis amigas no hacen quehaceres domésticos, me explicaba cuando le pedía que me ayudara a doblar la ropa. Sus mamás contratan muchachas para eso. Yo no dije nada, pero me dolió que mi hija comenzara a avergonzarse de nuestra realidad. El cambio se hizo más notorio cuando empezó a traer amigas a la casa. Veía cómo las muchachas miraban nuestros muebles viejos, nuestras paredes sin pintar, nuestra televisión chiquita. Esperanza inventaba excusas para salirse rápido. Vamos a hacer la tarea en casa de Sofía, allá hay mejor computadora. Gradualmente dejó de invitar gente, prefiriendo siempre ir a casas ajenas donde no se avergonzara de su origen. Para la graduación de preparatoria, yo quería tomarle 1000 fotografías con su toga y birrete. Había trabajado extra durante meses para pagarle un vestido nuevo para la ceremonia y una pequeña fiesta familiar. Pero cuando llegó el día, Esperanza me pidió que no fuera. Mamá, es que van a ir todas las familias elegantes y tú, pues tú pareces lo que eres, una señora que trabaja en la calle. Sus palabras me atravesaron el corazón, pero me las tragué. Está bien, mija. Solo quiero que tengas fotos bonitas del día más importante de tu educación. Me quedé en casa, viendo telenovelas y llorando en silencio, mientras mi hija se graduaba sin su madre presente porque se avergonzaba de mí. Cuando decidió estudiar la carrera de secretariado ejecutivo en el Instituto Anglo, las colegiaturas eran aún más caras que la preparatoria. Mamá, esta carrera me va a cambiar la vida. Voy a trabajar con ejecutivos importantes, voy a ganar muy bien. Yo sabía que mis trabajos actuales no iban a ser suficientes, así que busqué opciones más drásticas. Conseguí un trabajo nocturno limpiando un edificio de oficinas en Polanco. Trabajaba de 10 de la noche a 5 de la mañana. Luego regresaba a casa a dormir 2 horas antes de ir a mis otros empleos. Mi cuerpo estaba destruyéndose, pero cada vez que recibía un papel con buenas calificaciones de Esperanza, me convenía de que todo el sacrificio valdría la pena. Durante esos años de la carrera, prácticamente no vi a mi hija. Ella salía temprano a clases y yo estaba trabajando. Regresaba por las tardes cuando yo ya me había ido a limpiar oficinas. Los fines de semana, ella tenía proyectos importantes con sus compañeros de clase. Vivíamos en la misma casa, pero éramos como extrañas que se cruzaban en los pasillos. La graduación de secretariado fue diferente. Esta vez Esperanza sí quería que fuera, pero me pidió un favorito especial. Mamá, ¿puedes vestirte bonito? Es muy importante para mí que causes buena impresión. Gasté mi dinero de la comida de 2 semanas en un vestido azul marino del mercado de Tepito y unos zapatos de tacón que me torturaron los pies toda la ceremonia. Ese día, cuando la vi recibir su diploma, lloré de orgullo. Mi hija había logrado algo que yo nunca pude tener: una educación. Iba a trabajar en oficinas elegantes, iba a conocer gente importante, iba a tener la vida que yo siempre soñé para ella. Cuando me abrazó después de la ceremonia y me dijo: «Gracias por todo, mamá. Sin ti esto no hubiera sido posible». Pensé que todos los sacrificios habían valido la pena. Consiguió trabajo inmediatamente en una empresa de seguros en la colonia Roma, y por primera vez en años, nuestra situación económica mejoró un poco. Esperanza me daba 500 pesos mensuales para los gastos de la casa y yo pude dejar uno de mis trabajos nocturnos. Finalmente podía dormir 5 horas seguidas en lugar de 2. Todo cambió cuando conoció a Arturo en la oficina. Él era contador, 3 años mayor que ella, con aspiraciones de poner su propio despacho algún día. Desde el principio no me gustó su actitud prepotente, la manera como hablaba de gente de clase y personas que no se superan. Pero Esperanza estaba enamorada y yo no quise interferir en su felicidad. Cuando me anunció que se iban a casar, mi primera reacción fue alegría. Mi hija había encontrado un hombre profesional que podría darle la estabilidad que yo nunca pude ofrecerle. Pero cuando comenzaron a planear la boda, me di cuenta de que yo no encajaba en su nueva vida. «Mamá, vamos a hacer una boda pequeña, muy elegante», me explicó Esperanza. «Solo familia cercana y amigos importantes de Arturo». Cuando le pregunté sobre los invitados de mi lado, su respuesta me dolió profundamente. «Ay, mamá, tus conocidos son muy humildes, no van a saber cómo comportarse en un evento así». La boda se hizo en un salón caro de Coyoacán, con apenas 30 invitados. Yo fui la única representante de mi lado de la familia,
sentada en una mesa al fondo, vestida con un traje prestado de mi comadre Rosa. Durante toda la ceremonia me sentí como una intrusa en la boda de mi propia hija. Pero el regalo que les di les cambió la vida para siempre, aunque ellos nunca lo supieron realmente. Había estado ahorrando desde que Esperanza empezó a trabajar, guardando peso por peso en una lata de galletas debajo de mi colchón. También pedí un préstamo en el banco, usando como garantía la casita donde vivíamos. Con ese dinero compré la casa de 3 recámaras en la colonia del Valle, donde ellos empezaron su vida matrimonial. Cuando les entregué las llaves como regalo de bodas, Esperanza lloró de felicidad. «Mamá, no puedo creer que hayas hecho esto por nosotros. Es la casa más bonita que he visto en mi vida». Arturo también parecía impresionado, aunque su agradecimiento sonaba más forzado. «Suegra, esto es muy generoso. No sabíamos que tuviera usted estos recursos». Lo que ninguno de los dos sabía era que había usado todos mis ahorros de 20 años, más un préstamo que me tomaría 15 años pagar. Tampoco sabían que por un error del notario, la escritura se quedó a mi nombre, algo que decidí no corregir pensando que algún día se la heredaría oficialmente a Esperanza. Los primeros años de su matrimonio fueron los más solitarios de mi vida. Esperanza estaba ocupada haciendo su hogar y construyendo su nueva vida. Sus visitas se volvieron esporádicas, siempre deprisa, siempre con prisa por regresar a su verdadera familia. Cuando nacieron los gemelos, Ricardo y Fernando, pensé que los nietos me devolverían un lugar en la vida de mi hija, pero desde pequeños, Arturo se encargó de que los niños me vieran como la abuela pobre que vivía en una casa fea. Cuando venían a visitarme, lo cual sucedía cada vez menos, se quejaban de todo. Que no tenía televisión por cable, que mis juguetes eran muy viejos, que mi comida no sabía como la de mamá. Esperanza nunca los corregía. Al contrario, parecía estar de acuerdo con que mis condiciones de vida no eran apropiadas para sus hijos de clase media. Gradualmente, las visitas se volvieron más cortas y menos frecuentes. Para cuando los gemelos cumplieron 10 años, solo me veían en Navidad y en cumpleaños, y siempre con cara de fastidio. El distanciamiento se hizo oficial cuando Arturo puso su despacho contable y comenzaron a presumir de haber mejorado de clase social. Esperanza empezó a hablar diferente, a vestirse más cara, a inventar historias sobre su pasado para quedar bien con las esposas de los clientes de Arturo. En esas historias yo no existía, o aparecía como una tía lejana que nos ayudó cuando éramos pequeños. Sentada sola en mi cocina aquella noche, mirando todas esas viejas fotografías. La última fotografía que miré esa noche era de la cena de humillación, tomada con el teléfono de Ricardo cuando estábamos sirviendo la comida. En la imagen, yo aparezco sonriendo mientras sirvo la barbacoa que tanto criticaron, tratando de hacer feliz a una familia que ya había decidido que yo era un estorbo vergonzoso en sus vidas. Pero esa mujer de la fotografía, esa abuela desesperada por migajas de cariño, ya no existía. En su lugar había nacido una Guadalupe nueva, una que había aprendido que el respeto no se mendiga, se exige, y que a veces la única manera de exigirlo es retirando todo lo que uno ha dado sin ser valorado. Guardé las fotografías de vuelta en su caja y la metí al ropero. Era hora de dejar el pasado donde pertenecía, atrás. Mi nueva vida estaba empezando, y esta vez iba a vivirla para mí, no para alguien que había decidido avergonzarse de mi amor. La mañana del día 15, después de entregar los documentos legales, desperté con una claridad mental que no había sentido en décadas. No era rabia lo que sentía, tampoco tristeza. Era algo mucho más poderoso, determinación pura. Me levanté antes del amanecer, como había hecho durante 50 años para ir a trabajar, pero esta vez era diferente. Cada movimiento tenía un propósito específico. Cada decisión estaba alineada con mi nueva realidad. Preparé mi café en la cocina que había sido testigo de tantas lágrimas silenciosas, pero ahora el ambiente se sentía distinto, más liviano. Saqué una libreta vieja donde había anotado números telefónicos importantes a lo largo de los años y comencé a hacer una lista. No era una lista de cosas por hacer, sino una lista de cosas por deshacer. Lazos que cortar, beneficios que cancelar, apoyos que retirar. La primera llamada la hice a las 8 de la mañana al Banco Santander, donde tenía una cuenta de ahorro que Esperanza desconocía.
Durante años había depositado ahí pequeñas cantidades que lograba ahorrar de mi pensión, peso por peso, guardando para emergencias. El saldo era de 43,000 pesos. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar mi nueva vida independiente. «Buenos días», le dije a la ejecutiva que me atendió. «Quiero abrir una cuenta nueva y transferir todo mi dinero ahí. También necesito que cambien todos los datos de contacto». Carmen Elizalde, así se llamaba la señorita, fue muy amable al explicarme el proceso. «Señora Guadalupe, ¿está segura de que quiere hacer todos estos cambios? Es muy inusual que alguien de su edad reorganice completamente sus finanzas». Le expliqué sin dar muchos detalles que estaba comenzando una nueva etapa de mi vida y necesitaba proteger mis recursos. Carmen entendió sin hacer más preguntas. «Muy bien, señora. Le vamos a asignar una nueva cuenta con una tarjeta de débito nueva y vamos a poner una clave especial para que nadie más pueda acceder a su información». Ay, me gustó esa idea de tener algo que fuera completamente mío, algo que nadie más pudiera controlar o cuestionar. La segunda llamada fue al IMSS para cambiar los beneficiarios de mi pensión. Durante años había tenido a Esperanza como contacto de emergencia y beneficiaria en caso de que algo me pasara. «Quiero remover a mi hija de todos mis documentos», le expliqué a la señorita Rodríguez, que me atendió en el departamento de pensiones. «Y quiero agregar como beneficiaria a una institución de caridad». La señorita me preguntó si estaba segura de esa decisión. «Señora Morales, es muy inusual que una madre quite a su hija de estos documentos. ¿Ha considerado las implicaciones?». Le respondí con una voz firme que me sorprendió. «He considerado todas las implicaciones durante 71 años. Es hora de hacer lo correcto para mí». Esa misma tarde fui personalmente a la casa hogar Atardecer Dorado, en Xochimilco, un lugar que había conocido años atrás, cuando hacía trabajo voluntario llevando comida a ancianos abandonados. Hablé con la directora, la licenciada Mercedes Vázquez, sobre la posibilidad de dejar mi herencia a la institución. «Señora Guadalupe, me da mucho gusto verla después de tanto tiempo», me dijo Mercedes con cariño genuino. «¿Cómo está? ¿Cómo está su familia?». Su pregunta inocente me hizo sonreír de manera extraña. «Mi familia está bien, licenciada, pero yo estoy mejor. Vengo a hablarle de un asunto legal importante». Cuando le expliqué mi intención de dejarles mi herencia, incluyendo la casa donde vivía y la propiedad donde estaba Esperanza, Mercedes se sorprendió mucho. «Señora Guadalupe, esto es muy generoso, pero ¿está completamente segura? Esto incluye propiedades de valor considerable». Le aseguré que había pensado todo muy bien y que era exactamente lo que quería hacer. «Mire, licenciada», le expliqué mientras tomábamos té de manzanilla en su oficina. «He visto cómo tratan aquí a los viejitos que sus familias abandonaron. Los cuidan con respeto, con cariño, sin hacerlos sentir como cargas. Prefiero que mi dinero se use para eso que dejárselo a quien me ve como un estorbo». Mercedes aceptó ser la nueva beneficiaria de mis bienes y me ayudó a contactar a un notario de confianza para hacer todos los cambios legales necesarios. «Señora Guadalupe, si alguna vez necesita un lugar donde vivir con dignidad, aquí siempre tendrá un hogar». Sus palabras me llenaron de paz. Por primera vez en años, alguien me estaba ofreciendo un lugar sin condiciones, sin hacerme sentir que sería una molestia. Al salir de la casa hogar, caminé por los jardines de Xochimilco y me senté en una banca frente al lago. Había familias paseando en trajineras, niños corriendo y riendo, parejas de novios tomándose fotografías. La vida seguía su curso normal para todos los demás. Pero para mí todo había cambiado para siempre. Saqué mi teléfono celular, un aparato sencillo que había comprado el año anterior, y marqué el número de mi compadre Jesús, el único amigo verdadero que me quedaba de los viejos tiempos. Jesús había sido compañero de trabajo de mi difunto esposo antes de que nos abandonara, y había mantenido contacto conmigo a lo largo de los años. «Comadre Lupita», me dijo con su voz ronca de siempre, «qué milagro que me llame. ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia?». Otra vez esa pregunta. Decidí ser honesta. «Compadre, la familia está como siempre ha estado, muy ocupada con sus propias vidas, pero yo estoy comenzando una nueva etapa». Le conté brevemente sobre mi decisión de recuperar la casa donde vivía Esperanza y sobre mis planes de empezar una vida independiente. Jesús se quedó callado unos segundos antes de responder. «Comadre,
Me da gusto oír que por fin se está poniendo en primer lugar. Siempre pensé que esa muchacha no valoraba lo que usted hizo por ella. Sus palabras me confirmaron lo que yo había empezado a entender. La gente de afuera había visto durante años lo que yo me negaba a aceptar. Mi sacrificio excesivo no había creado gratitud en Esperanza, sino una sensación de que mi amor era algo garantizado que no necesitaba ser correspondido. Esa noche, de regreso en mi casa, comencé a hacer cambios físicos pequeños, pero significativos. Moví mi silla favorita de la sala a un lugar donde pudiera ver mejor el pequeño televisor. Reorganicé la cocina, poniendo mis platos favoritos en el lugar más accesible en lugar de guardar para las visitas los más bonitos. Saqué del ropero un vestido azul que había comprado hace años, pero nunca me había atrevido a usar porque Esperanza había comentado que era muy llamativo para mi edad. Me lo probé frente al espejo del baño y me gustó lo que vi. No era una mujer vieja esperando migajas de cariño. Era Guadalupe Morales, una mujer de 71 años que había trabajado toda su vida, que había criado una hija sola, que había sacrificado su juventud por otros y que finalmente había decidido vivir para sí misma. Esa misma noche, llamé a la señora Carmen, la viejita de 85 años que había comenzado a cuidar durante las tardes. Señora Carmen, ¿cómo se siente? ¿Necesita algo para mañana? Su voz alegre me tranquilizó. Ay, Guadalupe, qué bendición que me hayas llegado a la vida. Mañana podríamos hacer esas galletas de avena que tanto me gustan. Cuidar a la señora Carmen se había convertido en la parte más satisfactoria de mi nueva rutina. Ella me trataba con respeto genuino, valoraba mi compañía, se interesaba por mi bienestar. Era irónico que una extraña de 85 años me diera más cariño y reconocimiento que mi propia familia. La cuarta semana después de entregar los documentos legales, Esperanza comenzó a llamarme más frecuentemente. Sus mensajes de voz se volvían cada vez más desesperados. Mamá, necesitamos hablar. Esto no puede seguir así. Somos familia, tenemos que encontrar una solución. Pero yo ya no respondía a sus llamadas con la desesperación de antes. Cuando contestaba, que era cada vez menos frecuente, mi voz sonaba calmada, casi distante. Esperanza, los documentos son muy claros. El licenciado Mauricio ya te explicó todo. No hay nada más que hablar. Pero mamá, ¿dónde vamos a vivir? ¿En qué estabas pensando? No puedes hacernos esto después de todo lo que hemos pasado juntas. Su tono tenía una desesperación que nunca había escuchado antes. Era extraño escuchar a mi hija suplicar por algo después de años de tratarme como si mi presencia en su vida fuera un favor que me hacía. Esperanza, ustedes son gente inteligente y trabajadora. Estoy segura de que van a encontrar la manera de resolver su situación. Mi respuesta era educada pero firme. No iba a rescatarla esta vez. No iba a sacrificar mi bienestar para resolver problemas que ella misma había creado al darme por garantizada. Durante esos días, también comencé a explorar opciones para mi propio futuro habitacional. No porque fuera a necesitarlo inmediatamente, sino porque quería tener un plan claro. Visité varios departamentos pequeños en colonias tranquilas, como la Roma Norte y la Condesa. Lugares donde podría caminar a las tiendas, donde había parques cerca, donde podría hacer una vida social nueva. La señora Esperanza Jiménez, una corredora de bienes raíces muy amable, me mostró varios departamentos. Señora Guadalupe, ¿está buscando algo cerca de su familia? Su pregunta me hizo reflexionar sobre qué era realmente familia para mí en esta nueva etapa de mi vida. No, señorita, estoy buscando algo cerca de personas que me valoren. Eso es más importante que la sangre. Esperanza Jiménez asintió con comprensión. Entiendo perfectamente, señora. A veces la familia que elegimos es más importante que la familia que nos tocó. Me gustó un departamento pequeño en la colonia Roma Norte, en un edificio con otros adultos mayores independientes. Tenía una recámara, sala-comedor, cocina integral y un balcón pequeño con vista al parque. Lo más importante era que en el edificio había actividades organizadas para los residentes, clases de tejido, noches de película, cenas comunitarias. Este lugar tiene muy buen ambiente, me explicó la corredora. Muchos de los residentes son personas como usted, independientes, activas, que buscan tranquilidad, pero no aislamiento. Me gustó esa descripción. Era exactamente lo que estaba buscando.
independencia con comunidad, pero sin las complicaciones de relaciones familiares tóxicas. Puse un depósito para apartar el departamento, aunque todavía no tenía fecha fija para mudarme. Era más bien una declaración de intenciones. Tenía opciones, tenía planes, tenía un futuro que no dependía de las migajas de cariño que otros quisieran darme. Esa misma semana, comencé a donar ropa y objetos que había estado guardando por si acaso. Llevé 4 bolsas de ropa a la iglesia de San Rafael, en mi colonia. «Bendita sea usted, señora Guadalupe», me dijo el padre Miguel cuando le entregué las donaciones. «Esta ropa va a ayudar a muchas familias necesitadas». Era liberador desprenderme de cosas que había estado acumulando sin razón clara. Vestidos que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Zapatos incómodos que conservaba porque me costaron trabajo comprar. Trastes que tenía por si venía mucha visita, cuando la realidad es que casi nunca recibía a nadie. También doné muchos juguetes viejos que había guardado para cuando mis nietos me visitaran. Carros de madera que había comprado en tianguis, muñecas de trapo que había cosido con mis propias manos, rompecabezas que había armado sola muchas tardes esperando que Ricardo y Fernando quisieran jugar conmigo. Ahora esos juguetes irían a niños que sí los apreciarían. La 5ª semana, Arturo me llamó directamente por primera vez en años. Su voz sonaba tensa, preocupada. «Suegra, creo que hay un malentendido muy grande. Esperanza me contó sobre los papeles del desalojo, pero estoy seguro de que podemos arreglar esto como familia». Su tono conciliador me causó más molestia que sus insultos anteriores. «Arturo, no hay ningún malentendido. Durante 10 años han vivido gratis en una casa que yo compré. Ese tiempo se acabó». Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. «Pero, suegra, usted sabe que hemos contribuido con mejoras a la casa. Hemos invertido dinero en remodelaciones, en mantenimiento. Eso tiene que valer algo». Su argumento me hizo reír, aunque no con alegría. «Arturo, las mejoras las hicieron para ustedes, no para mí. Y el mantenimiento se hace con el dinero que yo les he dado todos estos años». Era cierto. Durante la década que llevaban viviendo en su casa, yo había seguido ayudándoles económicamente. 500 pesos mensuales que yo justificaba como apoyo familiar, pero que en realidad eran la renta que nunca me cobraron porque la casa era mía. Más el dinero extra que les daba para emergencias, regalos de cumpleaños, gastos escolares de los gemelos. «Suegra, sea razonable. ¿Dónde quiere que llevemos a los muchachos? Ellos están acostumbrados a su escuela, a sus amigos del barrio. No puede desarraigarlos así nada más». Ahora Arturo estaba usando a mis nietos como argumento emocional, algo que me dolió, pero que no me hizo cambiar de opinión. «Arturo, tú y Esperanza son los padres. Es su responsabilidad resolver la situación habitacional de sus hijos, no la mía. Yo ya cumplí mi parte durante 10 años». Colgué el teléfono antes de que pudiera seguir argumentando. Esa conversación me confirmó algo importante. Ellos realmente creían que tenían derecho a mi casa, a mi dinero, a mi apoyo incondicional, sin dar nada a cambio más que su presencia ocasional y reluctante en mi vida. Habían confundido mi generosidad con obligación. La 6ª semana, las llamadas se volvieron más frecuentes y desesperadas. Esperanza me dejaba mensajes largos en el buzón de voz. «Mamá, por favor, tienes que reconsiderar esto. Somos tu única familia. ¿Qué va a pasar contigo cuando seas más vieja? ¿Quién te va a cuidar si nos alejas así?». Su argumento era revelador. Me estaba pidiendo que siguiera sacrificándome por ellos a cambio de la promesa de que tal vez, algún día, cuando yo fuera una carga aún más grande, ellos considerarían cuidarme. Era un intercambio completamente desigual donde yo daba todo y ellos daban migajas de atención cuando les convenía. Pero lo más doloroso no eran las llamadas de Esperanza, sino escuchar las voces de Ricardo y Fernando en el fondo. «Dile a la abuela que por favor nos deje quedarnos en la casa», escuché que decía Fernando. «No quiero cambiarme de escuela», agregó Ricardo con voz triste. Esos momentos me hacían dudar. Mis nietos no tenían la culpa de cómo me habían tratado sus padres. Ellos eran víctimas inocentes de esta situación. Pero después recordaba cómo se habían burlado de mi comida, cómo me habían faltado al respeto, cómo habían aprendido de sus padres a verme como alguien de quien podían burlarse sin consecuencias. Una tarde, mientras cuidaba a la señora Carmen,
Le conté sobre mis dudas respecto a los nietos. Guadalupe, me dijo con su sabiduría de 85 años. Los nietos aprenden a respetar a los abuelos viendo cómo los padres tratan a los abuelos. Si sus papás no te respetan, ellos nunca van a aprender a respetarte. Sus palabras tenían mucha lógica. Ricardo y Fernando eran productos de la educación que habían recibido en casa. Esperanza y Arturo les habían enseñado que yo era alguien a quien podían tratar sin consideración, alguien cuyo amor era garantizado sin importar cómo me trataran. Cambiar esa dinámica requería consecuencias reales. La 7ª semana decidí dar el siguiente paso importante. Fui al banco donde Esperanza tenía su cuenta de ahorros, una cuenta que yo había abierto para ella cuando consiguió su primer trabajo, donde había depositado dinero durante años como apoyo extra. Resulta que por ser la persona que abrió la cuenta, yo seguía siendo cofirmante. «Buenos días», le dije al ejecutivo de cuentas. «Quiero retirar todo mi dinero de esta cuenta». El señor revisó los documentos y confirmó que efectivamente tenía derecho a hacerlo. Retiré 47,000 pesos que había depositado a lo largo de los años. Dinero que Esperanza probablemente ni recordaba que venía de mí. Ese dinero, junto con mis ahorros del Banco Santander, me daba un total de 90,000 pesos. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir independientemente durante varios años, especialmente con mi pensión mensual. Por primera vez en décadas, tenía seguridad económica que no dependía de nadie más. Esa misma tarde, recibí una visita inesperada. Esperanza llegó a mi casa sin avisar, acompañada de los gemelos. Era la primera vez que los veía desde la cena de humillación, y me sorprendió lo grandes que se veían. Ricardo ya era más alto que su madre, y Fernando tenía la voz más gruesa. «Mamá», me dijo Esperanza con ojos llorosos, «tenemos que hablar como familia. Los muchachos quieren decirte algo». Me quedé parada en la puerta sin invitarlos a pasar, algo que nunca había hecho antes. Mi casa siempre había estado abierta para ellos, pero las cosas habían cambiado. «Abuela», dijo Ricardo con voz temblorosa, «queremos pedirte perdón por cómo nos portamos en la cena. No estuvo bien burlarnos de tu comida». Fernando agregó, «Sí, abuela, lo sentimos mucho. ¿Puedes perdonarnos y dejarnos quedarnos en la casa?» Sus disculpas sonaban ensayadas, pero podía ver que había algo de sinceridad en sus ojos. El problema no eran solo las burlas de esa noche, era todo un patrón de falta de respeto que había sido tolerado y hasta fomentado por sus padres durante años. «Muchachos», les dije con cariño pero firmeza, «acepto sus disculpas, pero las decisiones sobre la casa las tomé por muchas razones, no solo por lo que pasó esa noche». Esperanza me interrumpió. «Mamá, por favor, si es por dinero, podemos pagarte una renta, podemos contribuir más con los gastos». Era revelador que solo ahora, cuando estaban perdiendo la casa, se les ocurriera ofrecer pagar renta o contribuir más. Durante 10 años habían vivido gratis y ahora querían negociar como si fuera un problema económico y no de respeto. «Esperanza, esto no es solo por dinero, es por dignidad, es por respeto, es por valorar lo que uno tiene antes de perderlo». Mis palabras sonaron más sabias de lo que me sentía. Ya tomé mi decisión y no va a cambiar. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi patio trasero a ver las estrellas. Por primera vez en meses, me sentía completamente en paz con mis decisiones. No era venganza lo que sentía, ni tampoco tristeza. Era algo mucho más profundo, autorrespeto. Finalmente había aprendido que amar a otros no significaba dejar de amarme a mí misma. Mañana sería el último día del plazo de 30 días que les había dado. Y por primera vez en 71 años de vida, yo tenía el control completo de mi futuro. El día 30 amaneció nublado y fresco, como si el cielo supiera que algo importante estaba por suceder. Me levanté a las 5 de la mañana, como siempre, pero esta vez había algo diferente en el aire. Era el último día del plazo que les había dado a Esperanza y Arturo para desocupar la casa. Después de hoy, mi vida cambiaría para siempre y extrañamente me sentía más tranquila de lo que había estado en años. Preparé mi café negro en la taza de peltre que me había acompañado durante tantos años y me senté en el patio trasero a escuchar los sonidos de la ciudad despertando. Los vendedores ambulantes comenzaban a gritar sus productos. Los camiones rugían por las avenidas principales. Los niños se alistaban para ir a la escuela.
La vida seguía su curso normal para todos los demás, pero para mí era el primer día de una nueva existencia. A las 8 en punto, sonó el teléfono. Era el licenciado Mauricio Hernández. «Buenos días, señora Guadalupe. Hoy es el último día del plazo. ¿Sigue firme en su decisión?». Su voz sonaba profesional, pero también preocupada. «Licenciado, nunca he estado más segura de algo en toda mi vida», le respondí con una claridad que me sorprendió a mí misma. «Muy bien, señora. A las 10 de la mañana estaremos en la propiedad de la Colonia del Valle para verificar que se haya cumplido con el desalojo. Si no es así, procederemos legalmente según lo establecido en los documentos». Me gustó la firmeza de sus palabras. Por primera vez en décadas, yo tenía el respaldo de la ley y la justicia de mi lado. Mientras me bañaba y me vestía, pensé en todos los eventos que me habían llevado a este momento. La cena humillante donde mi propia hija me llamó vieja vergonzosa. Los años de sacrificios ignorados, las burlas constantes, el desprecio disfrazado de normalidad familiar. Todo había confluido en este día donde finalmente yo iba a tomar control de mi propia vida. Me puse el vestido azul que había comprado hace años, pero nunca me había atrevido a usar. Era bonito, me quedaba bien y me hacía sentir digna. También me puse los aretes de perlas que había guardado para ocasiones especiales, que nunca llegaban. Hoy era especial. Era el día que comenzaba a vivir para mí misma. A las 9:30 llamé un taxi para ir a la Colonia del Valle. Quería estar presente cuando se cumpliera el desalojo, no por venganza, sino como testigo de mi propia transformación. Durante el trayecto, el taxista, un señor mayor llamado Roberto, trató de hacer conversación. «¿Va a algún evento especial, señora? Se ve muy elegante». «Sí», le respondí sonriendo. «Voy a recuperar algo que es mío». Roberto asintió sin hacer más preguntas, pero pude ver en el espejo retrovisor que sonreía también. Tal vez entendía, sin conocer los detalles, que yo estaba haciendo algo importante para mí. Cuando llegamos a la casa de 3 recámaras que yo había comprado como regalo de bodas para Esperanza, vi un camión de mudanzas estacionado afuera. Mi corazón se aceleró, pero no de miedo, de anticipación. Después de 10 años, mi propiedad iba a ser realmente mía otra vez. Esperanza estaba en la entrada principal, supervisando cómo los muchachos del camión cargaban cajas y muebles. Se veía mayor de lo que recordaba, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Cuando me vio bajándome del taxi, su expresión pasó de la sorpresa al dolor y finalmente a algo que no pude identificar. Tal vez respeto por primera vez en años. «Mamá», me dijo acercándose, «no pensé que vendrías a ver esto». Su voz sonaba cansada, derrotada. «Esperanza, esta es mi propiedad. Tengo derecho a estar aquí», le respondí con calma. No había rabia en mi voz, solo una firmeza nueva que incluso a mí me sorprendía. Arturo salió de la casa cargando una televisión. Cuando me vio, se detuvo en seco. Su expresión era una mezcla de rabia y sorpresa. «Suegra, espero que esté contenta con lo que logró. Está destruyendo a su propia familia». Sus palabras ya no me lastimaban como antes. «Arturo, la familia se destruye sola cuando no hay respeto mutuo». Los gemelos, Ricardo y Fernando, aparecieron en la puerta principal. Se veían confundidos y tristes, cargando cada uno una caja con sus pertenencias personales. Cuando me vieron, corrieron hacia mí. «Abuela, ¿de verdad no podemos quedarnos? Prometemos portarnos bien», dijo Ricardo con lágrimas en los ojos. Ese momento fue el más difícil de todo el proceso. Mis nietos no tenían la culpa de los errores de sus padres, pero tampoco podía rescatar a toda la familia del patrón de falta de respeto que ellos mismos habían creado. «Muchachos, los amo mucho, pero ustedes tienen padres que son responsables de cuidarlos y darles un hogar. Esa responsabilidad no es mía». Fernando me abrazó fuerte y susurró: «Abuela, ¿ya no nos vas a ver más?». Su pregunta me partió el corazón, pero mantengo mi firmeza. «Fernando, siempre van a ser mis nietos. Pero las visitas van a ser diferentes de ahora en adelante. Cuando quieran verme, van a tener que pedirme permiso y tratarme con respeto». A las 10 en punto, llegó el licenciado Mauricio con 2 testigos oficiales. Hizo una inspección rápida de la casa para verificar que estuviera siendo desocupada según lo establecido. «Señora Guadalupe, todo está en orden.
La familia está cumpliendo con el desalojo en tiempo y forma. Esperanza se acercó a mí una última vez antes de subir al camión de mudanzas con su familia. Mamá, ¿esto es realmente lo que quieres? ¿Quedarte sola, sin familia? Su pregunta contenía una amenaza implícita, la amenaza de quitarme su presencia, como si eso fuera un castigo terrible para mí. Esperanza, le respondí mirándola directamente a los ojos. He estado sola durante años, rodeada de familia. Es mejor estar físicamente sola que emocionalmente abandonada. Mis palabras la dejaron sin respuesta. Por primera vez en décadas había logrado expresar exactamente lo que sentía. Además, agregué con una sonrisa triste, ya no voy a estar sola. Tengo nuevos amigos, nuevas actividades, nuevas metas. Voy a estar rodeada de gente que me valora por quien soy, no por lo que puedo darles. Esperanza se quedó callada, procesando la realidad de que yo había construido una vida nueva sin ella. Arturo subió al camión sin despedirse. Los gemelos me dieron un último abrazo desde la ventana trasera, mientras el vehículo se alejaba lentamente por la calle. Me quedé parada en la banqueta, viendo cómo se alejaba la vida que había conocido durante los últimos 10 años. Pero en lugar de tristeza, sentí liberación. Era como si hubiera estado cargando un peso enorme durante décadas y finalmente me lo hubiera quitado de los hombros. Respiré profundamente el aire fresco de la mañana y sonreí. Por primera vez en años, mi sonrisa era genuina. El licenciado Mauricio me entregó las llaves de la casa. Señora Guadalupe, la propiedad es completamente suya otra vez. ¿Qué piensa hacer con ella? No había pensado específicamente en esa pregunta hasta ese momento. Licenciado, creo que voy a rentarla a una familia que la valore, y con ese dinero voy a pagar mi nuevo departamento en la Roma Norte. La idea se me había ocurrido espontáneamente, pero me gustó inmediatamente. Esa casa había sido construida para el amor y el respeto familiar. Si mi propia familia no podía darle eso, entonces la daría a otra familia que sí supiera apreciar tener un hogar bonito. Esa tarde, de regreso en mi casita de la Colonia Doctores, llamé a la corredora de bienes raíces, Esperanza Jiménez. Señorita, quiero cerrar el trato del departamento que me mostró la semana pasada y también quiero poner en renta la casa de la Colonia del Valle. Esperanza se puso muy contenta. ¡Qué buena noticia, señora Guadalupe! ¿Cuándo quiere mudarse al departamento? Pensé un momento antes de responder. En 2 semanas. Quiero tomar mi tiempo para hacer la transición correctamente. Esas 2 semanas fueron las más liberadoras de mi vida. Cada día me dedicaba a una tarea específica para cerrar mi vida anterior y abrir la nueva. Doné más ropa y objetos que ya no necesitaba. Visité a viejos amigos que había descuidado durante años por estar siempre disponible para mi familia. Comencé a hacer planes para mi nueva vida independiente. También contraté a una empresa de limpieza para que dejara la casa de la Colonia del Valle en perfecto estado para rentarla. Señora, me dijo Claudia, la supervisora del equipo de limpieza, esta casa está muy bien cuidada. Se nota que la familia que vivía aquí la quería mucho. No le dije que esa familia nunca había pagado un peso de renta ni había valorado el regalo que habían recibido. Una semana después de la mudanza de Esperanza, recibí una llamada inesperada. Era Ricardo, mi nieto mayor. Abuela, ¿puedo ir a visitarte esta tarde? Quiero hablar contigo. Su voz sonaba más madura de lo que recordaba. Claro que sí, Ricardo. Ven cuando gustes. Ricardo llegó en el metro, solo. Era la primera vez que lo veía sin sus padres o su hermano en varios años. Se veía nervioso pero determinado. Abuela, quiero pedirte perdón por todo. No solo por lo de la cena, sino por años de no valorarte como te mereces. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba esa madurez de un muchacho de 15 años. Ricardo, acepto tus disculpas. Pero más importante que pedir perdón es cambiar el comportamiento. Mi nieto asintió seriamente. Lo sé, abuela, y quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Me contó que después de mudarse al departamento pequeño que habían conseguido en la Colonia Guerrero, un lugar muy diferente a la casa cómoda donde habían vivido gratis durante 10 años, él y Fernando habían comenzado a entender la magnitud de lo que habían perdido. Abuela, mis papás nunca nos dijeron que tú habías pagado la casa donde vivíamos. Siempre creímos que era de ellos. Su confesión me confirmó algo que había sospechado.
Esperanza y Arturo nunca les habían enseñado a mis nietos a valorar mi generosidad porque ellos mismos la habían dado por garantizada. Ricardo, tus padres cometieron el error de no enseñarte que todo en la vida tiene un costo. El amor, el respeto, la generosidad, todo requiere reciprocidad para ser sostenible. Mi nieto mayor me escuchaba con atención, como si fuera la primera vez que alguien le explicaba estas verdades básicas. ¿Crees que alguna vez podamos volver a ser familia como antes?, me preguntó con esperanza en los ojos. Su pregunta era difícil de responder porque requería honestidad total. Ricardo, podemos ser familia, pero no como antes. Como antes no funcionaba. Tiene que ser diferente, basado en respeto mutuo. Le expliqué que él y Fernando siempre serían bienvenidos en mi vida, pero bajo nuevas reglas. Tendrían que llamar antes de visitarme. Tendrían que tratar mi casa y mis cosas con respeto. Tendrían que entender que mi amor por ellos no significaba que fuera responsable de resolver todos sus problemas. ¿Y mis papás?, preguntó con voz pequeña. Era la pregunta más difícil de todas. Ricardo, tus papás pueden ganarse otra vez mi respeto, pero va a tomar tiempo y va a requerir cambios genuinos de su parte. No puedo seguir siendo la abuela que da todo y no recibe nada a cambio. Ricardo se quedó conmigo toda la tarde. Cocinamos juntos. Él me ayudó a hacer quesadillas para la cena y conversamos sobre muchas cosas. Por primera vez en años, tuve una conversación real con uno de mis nietos, sin interrupciones de sus padres, sin prisa, sin la sensación de que mi presencia era tolerada por compromiso. Cuando se fue esa noche, me abrazó fuerte y me dijo: «Abuela, te quiero mucho, y entiendo que necesitabas hacer esto para que todos aprendiéramos a valorarte». Sus palabras me llenaron de esperanza. Tal vez no toda mi familia estaba perdida para siempre. 2 días después, Fernando también vino a visitarme, también solo. Su conversación fue similar a la de Ricardo, pero él estaba más enojado con sus padres. «Abuela, ahora que vivimos en el departamento chiquito, mis papás se la pasan peleando por dinero. Y mi papá dice que todo es culpa tuya, que eres una vieja rencorosa». Las palabras de Arturo me dolieron, pero ya no me sorprendían. «Fernando, tu papá está enojado porque perdió algo que nunca valoró. Es más fácil culparme a mí que aceptar su responsabilidad». Mi nieto menor asintió con comprensión más allá de su edad. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo personal?». Fernando siempre había sido el más directo de los 2 gemelos. «Claro que sí, mijo». Su pregunta me sorprendió. «¿Te sientes feliz ahora que nos fuiste de la casa?». Era una pregunta compleja que requería una respuesta honesta. «Fernando, me siento triste por cómo terminaron las cosas, pero también me siento libre. Por primera vez en años, no tengo que preocuparme por ser juzgada o menospreciada en mi propia familia». Le expliqué que la felicidad no viene de tener familia cerca si esa familia te trata mal. Es mejor estar rodeada de gente que te aprecia genuinamente que estar con familia que te tolera por obligación. Fernando procesó mis palabras en silencio. «¿Y nosotros qué vamos a hacer sin ti?», me preguntó finalmente. Su pregunta me hizo sonreír. «Fernando, ustedes van a aprender a ser independientes. Van a aprender que las cosas buenas se ganan con esfuerzo y respeto. Y van a aprender a valorar a las personas antes de perderlas». Esa noche, después de que Fernando se fue, me senté en mi patio trasero con una taza de té de manzanilla y reflexioné sobre todo lo que había pasado en el último mes. Había perdido la relación familiar que conocía, pero había ganado algo mucho más valioso: mi dignidad. Al día siguiente, la corredora me llamó con buenas noticias. «Señora Guadalupe, ya encontré inquilinos para su casa de la colonia del Valle. Es una familia joven con 2 niños pequeños. Están dispuestos a pagar 8,000 pesos mensuales de renta y se ven muy responsables». 8,000 pesos mensuales era más dinero del que había tenido disponible en años. Junto con mi pensión, tendría suficiente para vivir cómodamente en mi nuevo departamento y tal vez incluso para darme algunos gustos que nunca había podido permitirme. Una semana antes de mi mudanza al departamento de la Roma Norte, recibí una visita inesperada. Era Esperanza, sola, sin Arturo ni los muchachos. Se veía diferente, más humilde, menos arrogante. «Mamá, ¿podemos hablar?». La invité a pasar, pero esta vez no le ofrecí automáticamente café y galletas como siempre había hecho antes.
Si quería mi hospitalidad, tendría que ganarla. ¿De qué quieres hablar, Esperanza? Mi hija se sentó en el borde del sillón, como si no estuviera completamente cómoda. Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que pasó, y creo que entiendo por qué lo hiciste. Sus palabras me sorprendieron. ¿En serio? ¿Qué entiendes exactamente? Entiendo que nosotros te dimos por garantizada durante años. Entiendo que te tratamos como si fueras nuestra empleada en lugar de la matriarca de la familia. Entiendo que nunca valoramos todo lo que hiciste por nosotros. Su voz se quebró un poco al final. Era la primera vez en décadas que Esperanza reconocía mi sacrificio sin pedir algo a cambio. ¿Y qué vas a hacer con esa comprensión? Le pregunté sin demostrar la emoción que sentía por dentro. No lo sé, admitió honestamente. No sé cómo arreglar años de tomar decisiones equivocadas. No sé cómo recuperar tu respeto, pero quiero intentarlo, si tú me das la oportunidad. Su humildad era genuina, pero yo había aprendido a no confundir palabras bonitas con cambios reales. Esperanza, las oportunidades se ganan con acciones, no con palabras. Si realmente quieres reconstruir nuestra relación, va a tener que ser completamente diferente a como era antes. Esperanza asintió, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo, mamá. Y quiero que sepas que respeto tu decisión de mudarte a tu departamento nuevo. Creo que vas a ser más feliz viviendo independientemente. Esa tarde, por primera vez en años, Esperanza y yo tuvimos una conversación honesta sobre nuestros sentimientos, sobre los errores del pasado, sobre las posibilidades del futuro. No fue una reconciliación completa, eso tomaría tiempo y cambios reales, pero fue un comienzo. Cuando se fue esa noche, me abrazó con cariño genuino y me dijo: «Mamá, admiro tu valor para cambiar tu vida a los 71 años. Espero algún día tener tu fortaleza». Sus palabras fueron el mejor regalo que había recibido en años. Una semana después, empaqué mis pertenencias más importantes en 3 maletas y me mudé a mi nuevo departamento en la Roma Norte. Era pequeño pero luminoso, con un balcón que daba al parque y vecinos amigables que me recibieron con calidez. Por primera vez en mi vida, vivía completamente sola, pero no me sentía sola. Tenía mi trabajo cuidando a la señora Carmen, mis nuevas amigas de las clases de tejido, mis lectores de la biblioteca y la promesa de una relación nueva y más sana con mis nietos. Esa primera noche en mi nuevo hogar, me senté en el balcón con una copa de vino tinto, algo que nunca me había permitido cuando vivía preocupada por dar ejemplo a otros, y miré las luces de la ciudad. Por primera vez en 71 años, mi vida era completamente mía. Había perdido la familia que conocía, pero había ganado algo invaluable: la certeza de que merecía respeto, amor genuino y la dignidad de vivir según mis propios términos. A veces, la mayor victoria es aprender a valorarte a ti misma tanto como valoras a otros. 3 meses después de mudarme a mi departamento en la Roma Norte, desperté una mañana de domingo con una sensación que no había experimentado en décadas: paz completa. Me quedé en la cama unos minutos extra, disfrutando del silencio que había elegido mantener. Mi nueva rutina había encontrado su ritmo natural. Me levantaba sin prisa, preparaba café en mi cocina pequeña pero luminosa y me sentaba en el balcón a ver el parque despertar. Los vecinos me saludaban con cariño genuino. Doña Carmela, de 75 años, siempre me gritaba desde su balcón: «Buenos días, Guadalupe, ¿cómo amaneció hoy?». Y yo le respondía sonriendo: «Con bendiciones, Carmela». Las tardes las pasaba cuidando a la señora Carmen, cuya salud había mejorado notablemente desde que yo llegué a acompañarla. «Guadalupe», me decía mientras tejíamos juntas, «usted llegó a mi vida como un ángel». Sus palabras me llenaban el corazón de una manera que las obligaciones familiares nunca habían logrado. Los miércoles tenía clases de tejido en el centro comunitario del barrio. Había hecho amistad con Mercedes, una exmaestra, Rosa Elena, una viuda alegre, y Graciela, una mujer elegante que daba clases de computación. «Guadalupe», me dijo Mercedes una tarde, «tienes una serenidad que no se ve seguido. ¿Cómo lo haces?». «Mercedes, creo que la serenidad viene de dejar de luchar contra la realidad. Durante años traté de forzar amor donde no lo había, de mendigar respeto donde no me lo daban. Cuando dejé de hacer eso, encontré paz.
Mis nuevas amigas asintieron con comprensión. Los viernes organizábamos cenas comunitarias en el salón social del edificio. Era increíble cómo había encontrado más sentido de familia en estos encuentros que en años de cenas obligatorias con mi propia sangre. Una mañana, mientras regaba las plantas de mi balcón, recibí una llamada de Ricardo. Abuela, tengo noticias maravillosas. Me aceptaron en la preparatoria técnica para estudiar computación. Y conseguí un trabajo de medio tiempo los fines de semana. Ricardo, qué alegría me das. ¿Y cómo van las cosas en casa? Había aprendido a preocuparme por mis nietos sin sentirme responsable de resolver todos sus problemas. Mejor, abuela. Mis papás han tenido que aprender a manejar las cosas solos. Arturo consiguió trabajo en una empresa más pequeña y Esperanza comenzó clases nocturnas de contabilidad. Esa tarde, Ricardo y yo cocinamos juntos. Le enseñé a hacer chiles en nogada, una receta que nunca había tenido paciencia para enseñar cuando vivía constantemente estresada. Abuela, ¿por qué nunca me enseñaste antes? Ricardo, antes estaba siempre tan preocupada por hacer las cosas para ustedes que nunca me tomé el tiempo de enseñarles. Ahora tengo tiempo y paciencia para compartir lo que sé. Cuando Ricardo se fue esa noche, me abrazó fuerte. Abuela, gracias por enseñarme que está bien poner límites. Gracias por mostrarme que respetarse a uno mismo no es egoísmo. Una tarde de octubre encontré una carta de Fernando. Querida abuela, decía, he estado pensando mucho en todo y quiero pedirte perdón de verdad. Ahora entiendo lo que significaba todo el dinero que nos dabas, toda la ayuda que nos diste durante años. La carta explicaba cómo Fernando había comenzado a trabajar medio tiempo y cómo esa experiencia le había enseñado el valor del dinero y del trabajo. Respeto tu decisión de vivir independientemente. Cuando esté listo, me gustaría visitarte, pero solo cuando pueda hacerlo con el respeto que te mereces. En noviembre, recibí una visita inesperada de Esperanza. Llegó después de llamar para pedir permiso, algo que nunca había hecho antes. Se veía diferente, más delgada, pero también más fuerte. «Mamá, te traje algo», me dijo entregándome una bufanda tejida a mano en azul marino, mi color favorito. La hice yo misma. Estoy tomando clases de tejido los sábados. «Mamá», me dijo mientras caminábamos por el parque, «quiero que sepas que he estado yendo a terapia, individual y con Arturo. Estamos aprendiendo a comunicarnos mejor y a valorar lo que tenemos. Me siento responsable de mi propia vida por primera vez en muchos años. Es aterrador, pero también liberador», agregó. Sus palabras eran muy similares a lo que yo había sentido durante mi propia transformación. En diciembre, Ricardo me llamó. «Abuela, Fernando y yo queremos invitarte a cenar en Nochebuena, en un restaurante bonito. Nosotros vamos a pagar con nuestro dinero del trabajo». La cena de Nochebuena fue perfecta. También invité a la señora Carmen, pequeña, íntima, llena de conversaciones genuinas y risas naturales. «Guadalupe, qué muchachos tan educados», me dijo la señora Carmen. Cuando terminó el año, me senté a escribir en un diario que había comenzado a mantener. Hace un año era una mujer que mendigaba migajas de cariño. Hoy soy una mujer rodeada de personas que me valoran por quien soy. He aprendido que el amor verdadero no requiere sacrificio total de uno mismo. He aprendido que poner límites no es egoísmo, sino autorrespeto. Una tarde de enero, exactamente un año después de la cena humillante, me senté en mi balcón con una copa de vino tinto y miré hacia el futuro con expectativa. Mi teléfono tenía mensajes de mis nuevas amigas. Tenía planes para tomar clases de computación. La señora Carmen me había invitado a visitar a su hermana en Cuernavaca. Mis nietos me visitaban regularmente, pero ahora basados en cariño mutuo. Esperanza y yo habíamos comenzado a construir una relación nueva, más honesta, basada en respeto. Pero más importante, me había reencontrado a mí misma. La Guadalupe sepultada bajo décadas de abnegación excesiva había resurgido más fuerte, más sabia, más completa. Esa noche miré mi reflejo en el espejo del baño y sonreí. La mujer que me devolvía la mirada era alguien que me gustaba, alguien a quien respetaba, alguien con quien podía vivir en paz. Afuera, la ciudad seguía su ritmo eterno, pero adentro de mi pequeño departamento había encontrado algo que había buscado durante 71 años,
la certeza de que merecía amor, respeto y la dignidad de vivir según mis propios términos. A veces, el mayor nuevo comienzo es, o silencio, que uno decide mantener. Y en ese silencio elegido, había encontrado finalmente mi voz. Tenemos curiosidad por saber hasta dónde ha llegado esta historia. ¿Desde dónde estás viendo esto? Comenta aquí abajo.